¿Cómo entender esa visita sorpresa que hizo el director de la CIA, John Ratcliffe? Una histórica e inusual visita a Cuba. Estuvo ayer en La Habana para abordar la seguridad regional y la crisis en la isla. El viaje coincidió con la preparación de una acusación penal en Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro. Para entender mejor este tema, nos conectamos a esta hora con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de Cuba, una isla que está en la mira del presidente Trump y una isla que está pasando por un muy mal momento. Los cortes de energía. Ahora, les cuento, los cortes de energía se deben a una muy mala infraestructura energética, sí, pero de alguna manera se habían acostumbrado y estaban utilizando las plantas eléctricas para generar la luz. Y lo que pasa es que desde el 3 de enero el presidente Trump no solo suspendió la venta de petróleo de Venezuela, que suministraba la mayoría del petróleo a la isla, sino puso un embargo petrolero a la isla, haciendo que países como México tampoco le puedan vender petróleo a Cuba. Si lo llegan a hacer, sus empresas y sus negocios en Estados Unidos pueden verse afectados. Así, sin petróleo, es decir, sin gasolina, no hay planta eléctrica que funcione. La isla está a oscuras. Y esto afecta no solamente el transporte, sino los hospitales, las escuelas y el manejo de la comida. Pero es que si estamos hablando de comida, estamos hablando de una isla donde, de acuerdo con Datacuba, más del 70% de los cubanos hoy comen una sola comida al día. Y muchos de ellos se privan de los nutrientes y de ciertas comidas que son básicas para la gente. Esto es una crisis humanitaria. Más del 80% dice y declara estar viviendo en la pobreza. Una isla que realmente enfrenta una crisis humanitaria. Y esto todo, ha dicho el presidente Trump y Marco Rubio, quien recordemos que es cubano, han tratado de ayudar, pero que Cuba no quiere recibir la ayuda. Es más, fue uno de los temas de Marco Rubio en su reunión con el Papa la semana pasada, utilizar a la Iglesia Católica para mandar ayuda. En ese sentido, Estados Unidos está tejiendo alrededor de Cuba la idea de una catástrofe humanitaria, que la hay. La pregunta es, ¿está pensando en una intervención humanitaria? Y ahora, en la Florida, aparece un fiscal que dice que le va a imputar cargos a Raúl Castro, el hermano de Fidel. ¿Por qué? Porque cuando era ministro de Defensa le disparó con unos MiGs de origen soviético en ese momento, pero ya era Rusia, a unos aviones que iban, unos Cessnas, que iban y atravesaron el espacio cubano buscando balseros, es decir, la gente que trataba de huir de Cuba, para buscarlos y rescatarlos en el mar y llevarlos a la Florida. Murieron 4 personas, se cayeron 2 aviones de los americanos, y de entre esas 4 personas, 3 americanos. Por la muerte de esos 3 americanos, el fiscal quiere imputarle cargos a Raúl Castro. Ahora, esto daría pies para temas de defensa también frente a la isla de Cuba. Una isla, repito entonces, muy emproblemada y en la mira de los Estados Unidos. 8:24, Teresita, gracias. A esta hora nos acompaña Rick de la Torre, ex alto oficial de operaciones de la CIA, para entender mejor qué significa esa visita que vimos ayer y qué podría estar planeando Estados Unidos allí en La Habana. Oficial de la Torre, gracias por acompañarnos en Recap Blue. Muchísimas gracias. Bueno, mira, un director de la CIA no viaja a La Habana para una visita simbólica. Eso no ocurre por accidente. Si John Ratcliffe se está reuniendo con altos funcionarios cubanos, incluyendo el nieto de Raúl Castro, eso es un mensaje directo a la gente que realmente manda en Cuba. Y eso, para una audiencia colombiana, es importante entenderlo. Cuba no funciona como una democracia normal. El poder real no está simplemente en la Cancillería ni en los comunicados oficiales. El poder real está en la seguridad del Estado, en los servicios de inteligencia, en la economía militar y en la red de la familia Castro, que todavía pesa sobre el sistema.
Sí, oficial de la Torre, cuando pensamos en lo que podría pasar en Cuba, en La Habana, por las declaraciones tanto de Marco Rubio como de Donald Trump, pues es inevitable pensar en el 3 de enero, en lo que pasó en Caracas, en esa operación de extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. ¿Usted hoy cree que podríamos ver en La Habana algo como lo que pasó, como esa operación Resolución Absoluta que pasó allí en Caracas el 3 de enero o no? Bueno, mira, hay similitudes, pero Cuba no es Venezuela. La similitud es que la administración Trump está usando presión para obligar a una dictadura a tomar decisiones. En Venezuela el problema fue Maduro, la narcocorrupción, la supervivencia del régimen y la influencia extranjera hostil. Pero en Cuba el problema es un Estado comunista de seguridad, una economía colapsada, una crisis de combustible y la estructura de la familia Castro que todavía está encima del sistema. Pero y también Cuba tiene una historia distinta. Debemos considerar eso. Tiene el peso simbólico de la Revolución Cubana, tiene la relación histórica con Rusia, tiene el papel de inteligencia en el Caribe y tiene una diáspora enorme. Y estamos aquí a 145 kilómetros de la frontera de la Florida. Entonces sí, hay que considerar que son distintas cosas, pero la mejor comparación es esta. Tanto Cuba como Venezuela sobrevivieron con represión, corrupción, control social y apoyo extranjero. Ambos regímenes se convirtieron en plataformas para los adversarios de los Estados Unidos. Y ambos aprendieron a usar el discurso antiamericano para explicar su propio fracaso. Y también ambos enfrentan ahora a una administración Trump que no quiere seguir fingiendo que esos regímenes son gobiernos normales. Hablemos entonces, oficial de la Torre, ¿cuáles serían esas decisiones que está buscando Estados Unidos tome Cuba con este mensaje, con estas presiones? ¿Cuál sería entonces el paso a seguir? ¿Qué quiere Estados Unidos con la isla, con La Habana, a propósito de esta relación y no solamente también, sino del mensaje que continuamente está dando Donald Trump al público? Mira, Cuba ha sido parte de este tipo de ecosistema de poder, dinero y violencia durante mucho tiempo. No siempre de forma visible, no siempre con tanques o con soldados, muchas veces con inteligencia, en entrenamiento, asesoría política, respaldo diplomático, propaganda y relación directa con todos los enemigos de la libertad en nuestro hemisferio. Y entonces, por eso la visita de Ratcliffe es importante. No es solo una conversación entre Washington y La Habana, es una señal para todo el hemisferio. Estados Unidos está volviendo a mirar al Caribe y América Latina como un espacio estratégico, no como una zona secundaria. Y eso es positivo para el hemisferio y para Colombia también, porque Colombia no necesita más discursos ideológicos, necesita seguridad, estabilidad, inversión, fronteras controladas y aliados serios. Entonces, eliminar lo que es ese frente antidemocrático, ese frente de marxismo que viene de Cuba y antes venía de Venezuela, es lo más importante que hay que hacer. Entonces, lo que esta administración se está enfocando en estos momentos es dándole las posibilidades que van a existir para Cuba, y Cuba ahora va a tener que tomar unas decisiones. Sí. Cuba va a tener que decidir si van a entrar a una comunidad de países que defienden los derechos humanos o si va a seguir bajo este sistema de represión. Usted nos dice, esta visita no es casualidad, un director de la CIA no viaja simplemente porque sí, sino que hay algo detrás. Y en el mismo día que conocemos de esta visita, en el mismo día que sale la visita, fuentes del Departamento de Justicia informan que se va a acusar o se está construyendo un proceso contra Raúl Castro, el expresidente de Cuba. Esto tampoco debe ser casualidad y se puede estar construyendo algo como lo que pasó con Nicolás Maduro, que durante años el Cartel de los Soles pues tuvo ese proceso allí en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Sí. Mira, el tema de Raúl Castro es enorme.
Si lo acusan formalmente por hermanos al rescate, eso no es solo simbolismo legal, eso es Washington diciéndole al régimen cubano que el pasado todavía importa. 4 hombres murieron cuando aviones MiG, los aviones soviéticos MiG cubanos, derribaron aeronaves civiles en el año 96. Raúl Castro era ministro de Defensa en ese momento y familias quedaron destruidas. Y el régimen nunca pagó un precio real. La familia Castro construyó toda una mitología de poder permanente y impunidad permanente, una acusación formal, creo, de esta administración, del Departamento de Justicia, va a romper esa mitología. También le dice a La Habana que la presión no es solo económica, es personal y legal. La vieja guardia quizá ya no pueda esconderse detrás de la edad, la historia o la propaganda revolucionaria que ellos siempre le gustan decir. No importa que Raúl Castro tiene 90 y pico años. Y también para que sepan, eso es importante para Colombia. Para Colombia eso es que América Latina ha sufrido demasiado por la idea de que ciertos líderes, si se envuelven en una bandera ideológica, quedan por encima de la ley. No, los crímenes siguen siendo crímenes. Sí, justamente por eso le quería preguntar, esto también se vuelve un mensaje pues para la región latinoamericana, pero para Colombia puntualmente es un mensaje para los líderes políticos. Estamos hablando, digamos, de un año de cambio de presidencia. ¿Cuál sería ese mensaje, si es en el ámbito político o también para los ciudadanos que, digamos, están pendientes de esta situación? Porque estábamos muy pendientes de lo que podía pasar en Venezuela y pasó. ¿Cuál es la relación entonces con Cuba y Colombia en este caso? Bueno, lo que hay que entender es que los Estados Unidos ahora vuelve a ver la región como un espacio estratégico, y eso importa para la seguridad, para inversión, para la frontera, lo que está pasando en Venezuela, para el crimen organizado, el FARC, la Segunda Guerra Italia, ELN, y para el equilibrio de poder en este hemisferio. Desafortunadamente, bajo las últimas 2 décadas, lo que hemos visto, los adversarios de los Estados Unidos, los adversarios de la libertad y del sistema universitario que reconoce los derechos, esos adversarios han tenido la geografía en lugares como Cuba y en Venezuela para tratar de eliminar la democracia en varios países. Gracias a Dios, yo creo que los ciudadanos de Colombia reconocen esto, saben lo que es vivir bajo la libertad, y espero que en las próximas elecciones se van a recordar de eso otra vez. Hay una decisión que hay que tomar en este hemisferio. Se van a aliar más con esos derechos humanos, con la democracia, con un sistema más aliado a los Estados Unidos, o se van a convertir a países que van a tener más respaldo y van a tener muchas más conexiones con gobiernos antidemocráticos como la China. Oficial de la Torre, en Venezuela, porque como le digo, pues se viene siempre a colación lo que ha venido pasando allí, pues no ha habido mucha claridad sobre cómo se construyó lo que pasó el 3 de enero, pero son muchos los que dicen, sin duda alguna, hubo conversaciones, hubo negociación entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Hubo un par de personas que traicionaron a Maduro. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿en Cuba podría haber alguien que haga las veces de lo que estamos viendo hoy? ¿Es Delcy Rodríguez, que es esa interlocución entre el gobierno norteamericano y lo que todavía queda del régimen en Venezuela? Bueno, 2 temas distintos, y para que sepan, yo no voy a comentar sobre asuntos de inteligencia que yo podría realmente saber algo sobre lo que pasó en Venezuela. Sí. Lo que le voy a comentar es que si estamos intentando de buscar un ejemplo de una Delcy que existe en Cuba, una Delcy cubana, no creo que vamos a tener, no tengo mucha fe que eso existe, que esa persona existe. Desgraciadamente estamos hablando de un régimen que ha existido 7 décadas, y ya eso no creo que existe.
Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mantener esa presión máxima, mantener esa presión que causa que el pueblo realice que tienen que tomar acción en las calles y tienen que demandar que el gobierno del régimen cubano sea responsable por todo lo que ha pasado ahí. Bien, es Rick de la Torre, exalto oficial de operaciones de la CIA. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes y gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en Cuba, cómo se están llevando a cabo esas negociaciones que han anunciado tanto desde Estados Unidos como desde La Habana y qué podríamos estar viendo en los próximos días.